Bueno, el origen obviamente se basa en los acuerdos de paz, especialmente en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que el Estado de Guatemala se compromete a la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Como estamos en el terreno, nosotros vivimos en carne propia de ir viendo cómo se iban transformando. Pues de alguna manera fuimos testigos de que estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos se iban transformando y, dijéramos, aprovechando de la posición de poder en que se encontraban, empezaban a tejerse redes de corrupción sin dejar a un lado las violaciones a los derechos humanos. Y después, ya como continuaron evolucionando, incluso también dieron problemas de gobernabilidad. Entonces la CICIAX estaba un poco más enfocado en el sujeto pasivo, pero ya cuando empieza la evolución, obviamente había que pensar más en el sujeto activo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los actores en ese sentido? Y luego la experiencia que también nosotros vimos y era importante era la investigación independiente, ¿verdad? Las víctimas que estábamos pidiendo justicia, el problema que teníamos es que se veía que no había una independencia en la investigación, ni tampoco una independencia a la hora de juzgar, y luego también una interpretación muy restringida de lo que era el derecho. Y en ese sentido, pues se manifestó pues empujar esta iniciativa, y obviamente sociedad civil, que independientemente si eran organizaciones o no de derechos humanos, pues vieron con buenos ojos esta iniciativa. Por ejemplo, organizaciones que conformamos el Movimiento Pro Justicia también habían sido objeto de secuestros, pero los nudos de impunidad o en los tribunales eran los mismos, independientemente del móvil o del móvil o el motivo por el cual se estaba pidiendo justicia. Entonces ahí es donde hay una conjunción, dijéramos, una convergencia de intereses, ¿verdad?, sobre la lucha contra la impunidad. Cada comisionado obviamente jugó un papel diferente, ¿verdad? El primer comisionado puso las bases realmente sobre las cuales debería de trabajar, especialmente para casos complejos, porque el sistema o la reforma de justicia que se hizo inicialmente y que promovió el licenciado Edmundo Vázquez Martínez era porque estábamos saliendo del conflicto armado, y por lo tanto es un sistema bastante garantista, ¿verdad?, porque ahí no teníamos ninguna garantía en la época del conflicto. Entonces del sistema inquisitivo pasamos al sistema acusatorio, pero fue una reforma que no logró completarse precisamente por razones de corrupción. Y luego la venida precisamente de la CICIG lo que hace, bueno, el sistema todavía no está preparado para casos complejos, ¿verdad?, como casos de gran corrupción o del narcotráfico. El sistema no estaba preparado. En ese sentido es que CICIG impulsa algunas reformas y leyes, ¿verdad?, como fue la ley del crimen organizado, la unidad de métodos especiales, la implementación de los tribunales de alto impacto o alto riesgo, bueno, varias reformas. Que la ley de extinción de dominio impulsa una serie de reformas que pudieran permitir a la CICIG hacer y ejercer su mandato. Y luego también, dijéramos, profesionaliza el tema de la investigación, se empieza a especializar a las escuchas telefónicas, que esto tiene que ver con policía y Ministerio Público, a manera de que se hiciera una investigación o un trabajo coordinado en la investigación y persecución del delito penal. Luego, bueno, el comisionado Velázquez lo que tiene es un concepto, por su experiencia que viene, de lo que funcionan las redes, dijéramos, ilícitas. Él tuvo la experiencia del caso de los paramilitares. Entonces eso le termina de dar un poco más de forma, y vuelvo a insistir, parte del legado que deja CICIG no solamente es toda la parte conceptual y los criterios para determinar los casos complejos, sino que también la importancia de una investigación independiente, pero también el uso de métodos científicos, ¿verdad?,
que en un primer momento lo vimos con el caso de Rosenberg y después en otros momentos en todo el resto de los casos, ¿verdad? La importancia de la prueba científica, la importancia de los peritajes y luego interpretaciones de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces empieza a dar pues criterios, ¿verdad?, también de aplicación de la justicia. Entonces, pero sobre todo lo que devela la CICIG es lo profundo realmente en que está inserto estos SIACs, que ahora le llamamos redes político-económicas ilícitas, pero que están socavando realmente los pilares de un Estado de Derecho, y nos estamos convirtiendo en un Estado fallido porque el poco dinero que logra el Estado de Guatemala captar realmente solamente beneficia a una pequeña población guatemalteca, de manera que aquellos metas y propósitos que nos habíamos logrado en los acuerdos de paz de cerrar la brecha sobre la desigualdad en Guatemala y sobre la discriminación y la pobreza, en lugar de cerrarse la brecha, se amplió la brecha, de tal manera que antes Haití era quien ocupaba, por ejemplo, los primeros lugares en desnutrición, alcoholismo, analfabetismo. Nos superó Haití y ahora Guatemala es quien encabeza las tasas más altas de desnutrición infantil, de pobreza. O sea que en lugar de haber una mejora, realmente lo que hubo fue todo un regreso, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos cuando me refería que la reforma de la justicia penal no había concluido y que no concluyó, primero entra porque pasa por ampliar la competencia de los juzgados de primera instancia, de los jueces de paz, y reconocer también en aquellos espacios en donde no está presente el Estado las resoluciones por faltas que comete, que resuelve en las comunidades indígenas, ¿verdad?, o pueblos indígenas. Eso desde la perspectiva de los acuerdos de paz, que tenía que ver con el tema de discriminación y de exclusión, es lo que hace que no concluya. Y la idea era que si al juez de paz tú le amplías competencias, ¿verdad?, y que tenés una comunicación con pueblos indígenas, pues obviamente no pasan a la primera instancia y por lo tanto no acumulas. Entonces, ese congestionamiento que después se convierte en una mora judicial, pero que también tiene un impacto en todo lo que ha sido la prisión preventiva, pero que también tiene un tema de cultura judicial, que es así, no se ha cambiado, ha hecho que, por ejemplo, ahora utilicen esos argumentos en donde antes no había voluntad política, como es el caso de la prisión preventiva, como es todos los temas que las organizaciones de derechos humanos que hemos exigido que sea de acuerdo a los estándares internacionales, ahora lo utilizan, pues lo que nosotros llamamos esta alianza criminal, para verse favorecido de ellos. Entonces ahora sí, ya te hablan del tema de la prisión preventiva, de la justicia selectiva, cuando nosotros nos lo han aplicado. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, el tema de corrupción fue lo que terminó de afectar para poder completar la reforma penal, que, como digo, todavía falta mucho, porque estas redes, ¿verdad?, que si antes el tema, por ejemplo, de notificaciones, eso al día de hoy todavía sigue siendo un problema. El tema de las recusaciones sigue siendo un problema. Antes nosotros le llamábamos los engranajes de la impunidad, o le llaman litigio malicioso, ¿verdad? Pero se usa para favorecer con impunidad o para favorecer la impunidad de algunos actores determinados. Entonces, cuando tú empezás a hacer análisis de las sentencias de determinados jueces, o cuando hemos fiscalizado, por ejemplo, la elección de jueces y especialmente de magistrados a Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, el tema de la independencia judicial no existe, sino que al contrario es un tema también de corrupción, y eso lo puedes ver cuando empiezas a hacer el análisis de cómo resuelven distintas salas y distintos jueces, ¿verdad? Y eso fue denunciado, por ejemplo, ya en el año 2014, de cómo el Congreso, que también busca una impunidad y que también está infiltrado o cooptado, eligen estos jueces y magistrados no solamente para favorecerse a ellos, sino que a los que son parte de estas redes político-económicas ilícitas. Sí, entonces hizo falta, yo diría que a partir de los casos que presenta CICIG,
se va demostrando dónde están los nodos principales para poder completar la reforma judicial. Creo que CICIG debería de sistematizar todos los casos y sobre la base de la experiencia poder hacer recomendaciones de una reforma de justicia penal mucho más integral, ¿verdad? Porque te toca, no solamente son leyes específicas, sino que te toca es toda la interpretación, por ejemplo, de casos complejos, porque solo se han estado sacando como parches y te va quedando muy corto todo el tema de una reforma penal mucho más integral. Y desde ahí creo que si sigue a partir de la experiencia de estos casos complejos puede dar muchas recomendaciones para una justicia penal integral. Bueno, yo creo que el legado principal que tuvo la CICIG es que a través del uso de todas estas pruebas científicas en donde no hay ninguna duda de la responsabilidad penal que puedan tener los imputados, tomó conciencia en muchos guatemaltecos, ¿verdad? Y una comprensión de cómo la corrupción te va afectando a los ciudadanos de una manera directa en la cotidianidad. Las elecciones que acaban de pasar ahorita, creo que se evidenció cómo hay un castigo precisamente a todos estos, diría, alianza criminal, en donde mínimamente 2 de 3 diputados no entraron y no se repitieron en el Congreso, y en donde los que entraron realmente entraron por otras razones, porque el sistema está así. O sea, yo creo que hay que terminar de completar las reformas, y yo diría que hay, como estamos en un punto en que no llegamos al punto de retorno y que no se ha podido revertir, todavía falta, yo diría que todavía falta un apoyo en donde los ciudadanos, si bien es cierto, de acuerdo a la democracia, tenemos el poder, en el fondo no tenemos el poder, y de ahí porque era la importancia de instituciones que tuvieran independencia, pero que al mismo tiempo pudieran trabajar con el Ministerio Público y las otras instancias del sector justicia, para poder consolidar, dijéramos, y hacer la transferencia de capacidades. Desafortunadamente no ha habido voluntad política para que se haga una transición hacia el Ministerio Público y que se consolide realmente los casos para que puedan llegar a su final, porque de lo contrario, como estamos en un punto de no retorno, volvemos a regresarlo no solamente al punto donde estábamos, sino que incluso hasta más atrás, porque ahora muchos de estos de la alianza criminal o el pacto de corruptos que nosotros decimos quieren de una vez garantizarse la impunidad porque no quedaron electos. Entonces yo creo que todavía tenemos que estar muy vigilantes. Los guatemaltecos tendríamos que hacer una nueva presión, especialmente ahora queda, dijéramos, en una discusión, una negociación entre CICIG y el Ministerio Público para llegar a un acuerdo de cómo le vamos a dar continuidad y cómo se va a consolidar los casos que se iniciaron. Y luego, obviamente, al nuevo gobierno que quede y al organismo judicial, pues ahí sí ver cómo terminan de comprometerse, aunque el panorama se ve un poco difícil, porque todo esto deberían de ser electos por este Congreso, que todavía son parte de este pacto de corruptos. Yo vuelvo a decir, creo que los ciudadanos guatemaltecos hicimos nuestro trabajo. Creo que evidenciamos cómo este pacto de corruptos lo que andan buscando es su impunidad. Creo que la mayoría de los guatemaltecos que ejercieron el voto también mostraron e hicieron su deber en el marco que pueden hacerlo, en este voto de rechazo, de un rechazo antisistema, de seguir exigiendo las reformas que deben. Por ejemplo, movimientos o partidos políticos que no son los tradicionales lograron, bueno, por lo menos se votó por ellos, a diferencia de los otros. Y por eso creo que los guatemaltecos hemos ejercido eso. Va a depender, y ahí es donde está la encrucijada, el próximo gobierno que quede, si le va a dar espacio o no, porque hay candidatos en donde si te están diciendo, vamos a confirmar al ministro de Gobernación, a la ministra de Relaciones Exteriores, quiere decir que hay un compromiso a darle continuidad a este pacto de corruptos. Entonces ahí ya no vemos ningún cambio. Por eso digo que los guatemaltecos hemos cumplido con nuestro deber. Desafortunadamente no estamos en las posiciones de poder en la toma de decisiones, y hay una comunidad internacional que se quedó
yo te dijera yo paralizado.